Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como ya me han comentado, yo me dedico a la parte más urogenital. Y bueno, os voy a hablar un poquitín de la experiencia que tenemos en el clínico con la patología del suelo pélvico, que llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero digamos que hemos incorporado ahora un poco RM de fecografía. Y pues, os pondré algunos casos de los que tenemos y de la experiencia que vamos adquiriendo. La patología del suelo pélvico, pues, vamos, que a veces estamos viendo que tiene una prevalencia muy alta, que puede modificar la calidad de vida de muchas personas, que incluso las operadas a lo largo de la vida vuelven a recurrir en el mismo compartimento o en otro compartimento, que es una estructura muy compleja, tanto anatómica como funcionalmente, y sobre todo pues incide mucho en el abordaje multidisciplinar. Porque cada vez más el tratamiento puede verse influido o modificado por imágenes preoperatorias. En el clínico pues, estamos empezando a hacer una unidad del suelo pélvico en la que pues, están cirujanos, urólogos, ginecólogos, gastroenterólogos, médicos rehabilitadores y yo creo que el radiólogo también tiene un papel importante. En estas unidades lo que se pretende es unificar protocolos, es decir, no tiene sentido que haya muchos consentimientos informados para las mismas pruebas, o sobre todo una coordinación, y yo creo que lo que es más importante y a la postre está siendo más útil es la realización de sesiones conjuntas, en los que los casos complejos se pongan y cada uno pues, ponga sus opiniones, ¿no? El diagnóstico, pues bueno, la parte clínica ya conocida, que se puede infraestimar o incluso a veces se puede ser equívoco en un porcentaje relativamente alto. El estudio radiológico, lo conocido desde la cistografía, la ecografía, desde las variantes perineal endonal, pues tiene una visión muchas veces parcial. La videodefecografía convencional tiene también una utilidad importante, pero también tiene una visión parcial de toda la pelvis. Y lo que voy a hablar un poco es de lo que creo que puede aportar la RM dinámica del suelo pélvico y la variante con defecografía. Dividimos el suelo pélvico en compartimentos, el anterior, medio y posterior, y vamos a ir estudiando las distintas estructuras. Y la patología, pues la patología más conocida, iremos viendo qué aporta la resonancia magnética. ¿Por qué resonancia magnética y no otras técnicas? Bueno, pues la capacidad multiplanar, la grandísima resolución de contraste para partes blandas, una evaluación simultánea de todos los compartimentos, sin radiaciones ionizantes, y bueno, sabemos que a veces estas pruebas hay que repetirlas, se hacen a mujeres jóvenes y muchas veces permite hallar hallazgos incidentales que son relevantes. La técnica, pues dos variantes, desde el supino de alto campo, de 1,5 a 3 teslas, a resonancias magnéticas verticales para realizarlo en sedestación. Claro, esto es más fisiológico, la gravedad influye, la postura, pero son equipos que están muy poco disponibles. También la resonancia magnética tiene la ventaja de que podemos hacer los estudios sin contraste intravenoso, no tenemos que prepararles con contraste oral y se utiliza el propio contraste intrínseco de las estructuras, ¿no? Desde intestino, vejiga, útero, sin opacificarlos. Y también me gustaría incidir en la cooperación de la paciente, es decir, que no se trata de pasarla a la resonancia y cuando está allí decirle lo que le vamos a pedir. Pues se va a asustar, no va a colaborar. Y creo que el técnico, bien nosotros, pues tenemos que decirlo que la prueba va a consistir en una serie de etapas y tiene que entenderlas. Bueno, aquí pongo una imagen que desde luego esta pelvis no necesita mucho, no tiene ningún problema de suelo pélvico, pero sí puede ser un poco representativa de los compartimentos. En cuanto a la vejiga, pues es importante que no tenga una represión máxima, porque eso puede dar artefactos, puede desplazar estructuras. Estaría bien con que no orinara una hora antes, una represión media. El gel vaginal, pues desde aquí tenemos 50, pero desde 5 a 50 distintos protocolos, pero no es imprescindible. Ahora, si tiene una histerectomía, yo creo que es muy importante en la experiencia que tenemos para ver los prolapsos de cúpula, es decir, necesitan que por lo menos tenga un poco de gel en la vagina. En cuanto a cómo se rellena el recto, nosotros lo hacemos con gel sonográfico, también hay distintos protocolos, desde 100 a 200, nosotros metemos 200,
se introduce en la propia resonancia, se le pone un decúbito lateral, se introduce con una sonda y luego se le rodea a la paciente de una especie de compresas y de un pañal absorbente y una sábana de estas de usar y tirar que son impermeables, con lo cual tampoco es especialmente problemático el tema. Preferiblemente que los geles estén en temperatura un poco caliente para no producir incomodidad. Si es en supino, que tenga las piernas un poco flexionadas, incluso aunque las tenga un poco abiertas, no pasa nada porque va a facilitar la evacuación. Las fases: reposo, contracción de la musculatura de la pelvis, es decir, que haga mucha fuerza y que intente elevar el suelo pélvico para ver la contracción de los músculos elevadores del ano. Maniobras de Valsalva, siempre de progresivo, de menos a más esfuerzo. La fase proctográfica, que yo creo que tiene importancia porque va a permitirnos ver los hallazgos, incluso algunos que no se podrían ver sin esta fase. Y también posevacuación. En nuestro centro lo hacemos con un equipo de 1,5 Tesla. Básicamente los protocolos descritos pues, tienen dos componentes, uno anatómico y otro funcional. El anatómico, pues se secuencia este uno, pero vamos, está bien intentar hacer 3 planos T2 de alta resolución para ver un detalle anatómico fino, con una matriz alta, y intentar ver las estructuras musculares y de soporte. En cuanto al aspecto funcional, pues utilizamos la secuencia single shot, son secuencias muy rápidas que no tienen artefactos, y la hacemos en los planos sagital y coronal y en reposo y Valsalva. En este caso utilizamos filo view más grande porque algunos tienen un progreso muy importante y también nos interesa coger un poco más toda la pelvis y aún así con una matriz suficientemente elevada. En cuanto a la fase de defecación, pues lo hacemos en secuencia fiesta-cine. Elegimos pocos cortes, 3 cortes, un corte en la línea media, con una adquisición de más o menos un corte por segundo y una duración de al menos 60 segundos, que esto lo solemos prolongar más o repetimos varias veces. Y esta secuencia, esta adquisición, la hacemos en reposo, con contracción de la musculatura, en Valsalva, con una Valsalva progresivo, en defecación, y muy importante, hacer una post-defecación. Todo esto previamente hay que explicarle antes de que entre la paciente de lo que se le va a pedir para que ya vayamos y tengamos más garantías de éxito, ¿no? Vamos, un repaso mínimo anatómico desde dividir unos planos de craneal a caudal, desde la fascia endopélvica con los distintos ligamentos. Muy importante el músculo, el plano elevador, que en resonancia magnética la fascia endopélvica no la vemos, pero sí podemos ver algunos de los engrosamientos que producen los ligamentos. Y cuanto al componente muscular, pues sí vemos el músculo iliocosigio y puborectal de los elevadores del ano, y también el diafragma urogenital. Esta fascia endopélvica es importante, va a rodear a las distintas estructuras y bueno, tiene unas condensaciones que van a formar unas fascias y que sus defectos, sus lesiones van a producir desde cistoceles a rectoceles. También están otras estructuras de soporte, el tendón central del periné, o el plato elevador, ahora iremos viendo. Estos son cortes coronales. Tenemos músculo elevador del ano, con esta morfología típica en pacientes normales, convexa, y el diafragma urogenital. En un plano axial, el músculo puborectal por detrás del recto, vemos que está bien insertado, que es simétrico, íntegro, de tal forma que si vemos la anatomía normal podemos ver cuando hay deficiencias. En este caso hay una desinserción, una rotura del puborectal derecho, vemos el izquierdo, nos falta el derecho, y cómo eso repercute también en el resto de los órganos. Hay una deformidad de la vagina, debe tener la forma típica en axial en H, pues tiene una convexidad en el lado derecho, y aquí en el plano coronal el ilocosigio, o en este plano axial, cuando hay un defecto de la fascia endopélvica de la parte paravaginal, pues vemos esta forma como si fuera de alforja, este signo que tiene porque hay un defecto de la fascia. O vemos en estos planos coronales consecutivos los músculos ileococijos y de repente aquí hay un defecto, incluso con herniación
de grasa, ese mismo en el plano sagital. Es decir, estas secuencias tienen una gran resolución, nos permiten ver defectos morfológicos anatómicos. Otro tema importante, la unión anorrectal. ¿Por qué? Porque va a ser un punto de referencia en cuanto al descenso del compartimento posterior y que va a estar entre la parte distal del recto y el canal de anal, justamente donde está la impresión del músculo puborectal y del plato elevador. Estos cortes sagitales, vemos aquí el plato elevador, que es el rafe donde se unen los músculos iliococigios, la unión anorrectal y el tendón central del periné entre el introito y el canal anal. Aquí se van a insertar distintas estructuras que van a dar, digamos, fuerza al periné. Referencia básica y ya plenamente aceptada es la línea pubococigia, que va a ser una línea desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación cocigia visualizada. Va a representar el nivel del suelo pélvico y a partir de ella podemos mirar los prolapsos pélvicos. ¿Qué ventaja tiene esta línea? Pues que es reproductible, es decir, que aunque tenga más inclinación o menos inclinación, no se va a modificar y que en una persona normal pues, los órganos van a tener poco desplazamiento. Con respecto a esa línea, pues vamos a medir la distancia a la base de la vejiga, al cervix y a la unión anorrectal y vemos los distintos grados de prolapso, siempre en reposo y con valsalva. Trazamos la línea puborectal desde el borde inferior a la última cocigia y desde ahí vemos que todas las estructuras están por encima, es una persona normal. En cuanto a las clasificaciones, hay distintas. Muchos cirujanos, urólogos, ginecólogos empiezan a utilizar mucho la clasificación HMO, en el que determinamos unas líneas del hiato urogenital, la línea H, la línea M, y cuantificamos el descenso de los órganos. La línea H pues, la trazamos desde el borde inferior de la sínfisis del pubis a la pared posterior del recto. Por eso es otra vez importante la unión anorrectal. ¿Qué va a representar? El hiato urogenital, es decir, si existe un ensanchamiento del hiato y lo podemos graduar de distintos pequeños, moderados, etc. Trazamos la línea pubococigia y la línea H. La línea M, ¿qué va a representar? Si hay descenso del hiato de los elevadores. Y también lo podemos graduar normal hasta menos de 2 y según este hiato, este descenso vaya aumentando, podemos también hacer una graduación. La línea pubococigia, la línea H y la línea M perpendicular a la pubococigia con respecto a la línea H. Una cosa es el ensanchamiento y otra es el descenso. Otro parámetro, el ángulo anorrectal, que es entre el canal anal y el borde posterior del recto. En reposo entre 90 y 110 y lo vamos a ver cómo se comporta ese ángulo cuando hay contracción, con las maniobras de defecación. Claro, cuando hay contracción de la musculatura vemos que el suelo se eleva y que el ángulo disminuye. Y cuando hay defecación, todo lo contrario, se tiene que ayudar al mecanismo de defecación. El suelo desciende y ese ángulo aumenta y vemos su comportamiento. Aquí tenemos trazado el ángulo. Entonces ahora se trata de cuantificar los prolapsos. Utilizamos una regla de 3 para ver si es pequeño, moderado o severo. Siempre con respecto a la línea pubococigia y lo vamos midiendo con respecto a la base, con respecto al cervix y a la unión anorrectal y podemos cuantificarlo. El compartimento anterior, antes se venía estudiando con la cistografía. Vemos ahí se llama cistocele si hay descenso por debajo del borde de la sínfisis del pubis. En resonancia magnética se puede ver descensos de hasta 1 centímetro que pueden ser normales y también podemos ver si los descensos son mayores, además de cuantificarlos, ver si hay ensanchamiento y descenso del hiato. Una cistografía en proyección anteroposterior, proyección oblicua, vemos el cistocele, pero también lo podemos ver esto en resonancia, corte sagital, en reposo y con las maniobras de valsalva. Este otro paciente, reposo, y con las maniobras de valsalva vemos que hay un descenso y le podemos cuantificar. Pero también lo podemos hacer de forma dinámica, viendo
de forma dinámica cómo ocurre ese descenso. Con la secuencia fiesta vamos haciendo corte por segundo y vamos viendo que en reposo y con las maniobras de Valsalva vemos de forma dinámica el cistocele. En el compartimento anterior también podemos poder valorar la uretra. Vemos que aquí en corte sagital, línea media, aquí la uretra, no se ve la luz, se ve la muscular, y cuando ha hecho valsalvas, en este caso tiene un rectocele, o sea, está haciendo una valsalva importante, incluso yo creo que está en fase ya de defecación, vemos que hay un cistocele, ha bajado la vejiga y se ha horizontalizado. Un cambio de más de 30 grados en la disposición del eje de la uretra, esto es un síndrome de hipermotilidad uretral que se asocia a incontinencias de estrés, o por ejemplo, aquí tenemos otro en reposo y con las maniobras de Valsalva lo que se llama una embudización, es que hay una apertura, hay un acortamiento de la uretra y que estos hallazgos pues, que son patológicos. En un 80% de los casos a veces se asocian a problemas de incontinencia de estrés, pero también puede ser por lesión intrínseca del esfínter interno. La patología incidental la podemos encontrar en todos los compartimentos. Yo he puesto aquí algunos ejemplos del compartimento anterior, desde un cistocele que produce hidronefrosis, un afilamiento por tracción de los uréteres, con esas imágenes de uro-RM en T2, o esta paciente que tenía disuria y más que un problema de prolapso del suelo pélvico, lo que tenía es un quiste, un divertículo de la uretra, complicado, que tiene contenido. En cuanto al compartimento medio, pues también con respecto a la línea pubococigea vemos los descensos y nos van a traducir también pues, lesiones ligamentosas de fascias y una pérdida de la morfología en H de la vagina, y lo podemos graduar desde pequeño, moderado o severo. En reposo no vemos que hay un descenso, y con las maniobras de Valsalva, con respecto a la línea pubococigea, vemos este gran cistocele y también hay un descenso del útero. Aquí está el cervix. Teniendo el cervix podemos cuantificarlo bien. Si tuviera una histerectomía necesitaríamos probablemente para ver si la cúpula desciende o pacificarlo con gel. Este otro paciente, vemos en los cortes axiales, hemos rellenado el recto y la vagina con gel, pero aquí hay una estructura que nos sobra un poco. En los cortes sagitales, con las maniobras de Valsalva, vemos que la unión anorrectal está muy baja. Si os fijáis, esto que veis aquí es una eversión, un prolapso de la cúpula, pero no solamente hay un prolapso, sino que la parte apical ha bajado como un dedo de guante, una versión completa de la vagina, con un detalle anatómico muy fino. En cuanto al compartimento medio, también podemos valorar si hay peritenoceles, duglaceles. Un peritinocele o duglaceles es la herniación solamente de grasa, es decir, no hay intestino. Y también sucede por un defecto o por lesiones de fascias, en este caso rectovaginal, y como todos los demás muchas veces están asociados a otros. Es muy importante el papel de la histerectomía en descensos del compartimento medio. El que solo se vea grasa no significa que posteriormente no vaya a hacer un enterocele, que ya sería con intestino. Este corte sagital T1, vemos bien que es grasa lo que se introduce entre la vagina y el recto. En esta paciente que le falta el útero de una histerectomía, vemos aquí la vagina y esta grasa. Douglas Tele, y con las maniobras de Valsalva vemos que aumenta, pero solamente es grasa lo que pasa, ¿no? El enterocele, en este caso hay herniación del saco peritoneal, pero lo que se puede introducir es intestino delgado. Si solo fuera peritoneo grasa, enterocele delgado, o hasta el colon sigmoideo. También con el factor de riesgo de la histerectomía, y podemos cuantificarlo desde pequeño, moderado y severo. Es interesante ver por qué muchos enteroceles se ponen de manifiesto únicamente después de la evacuación, es decir, cuando se hace, por ejemplo, con todas las fases en las que está la portográfica,
y luego se hace una tardía post-evacuación, muchas veces vemos, en este caso, más enteroceles que no se habían puesto de manifiesto al vaciarse la ampolla rectal, ¿no? Tenemos un ejemplo, reposo y valsalva, y vemos que este gran descenso de grasa y de contenido intestinal, un gran enterocele, y en coronal el mismo, este gran enterocele, no necesitamos la resonancia magnética contraste, no hay que darle contraste oral, el propio contraste intrínseco de las estructuras, ¿no? Ahora ya vamos a una parte un poco distinta, que es el compartimento posterior, es decir, los síndromes de defecación obstructiva. Claro, esto se estudiaba por las fases de defecografía convencional y la defecografía con el REME yo creo que sí puede tener un papel. En el rectocele es clarísimo, aunque no se haga incluso fase defecográfica, sí se pone mejor en manifiesto. Pero sobre todo tema de invaginación e intususpección. Entonces, digamos que para ponerlo de manifiesto bien necesitamos una fase proctográfica. Y claro, nos planteamos ya el debate RM-defecografía o videodefecografía. Claro, con una videodefecografía hay varios tipos, desde las que hace una opacificación de todos los compartimentos, claro, eso necesita sondar al paciente y meter contraste en la vejiga, contraste iodado. Para ver el intestino significa contraste oral, para opacificar los intestinos y esperar por lo menos a que lleguen una hora. Y después hacer un enema para ver el compartimento posterior. O muchas de las defecografías convencionales que se hacen simplemente con un enema opaco. ¿Qué ventajas entonces tiene la defecografía con el REME? Pues claro, es una evaluación global. Con la defecografía convencional vemos lo que ocurre en el colon, pero no vemos lo que ocurre alrededor, si hay estructuras anómalas, si hay déficit de estructuras estructurales. Por ejemplo, tampoco se podría ver si hay un dublastele, porque la grasa no se podría opacificar de ninguna forma. Nos permite ver el útero, la musculatura, los contenidos, todo ello sin opacificar la vejiga e intestino. Y además tenemos la referencia de la línea pubococigia, que muchas veces con fluoroscopia en pacientes obesos es muy difícil ver exactamente dónde están los rangos anatómicos. Y todo ello sin radiaciones, claro. Inconvenientes, pues uno muy importante, que es la postura menos fisiológica, es decir, menos influencia de la gravedad y bueno, se podría cuestionar la intususpección. Claro, para eso hay ya varios artículos que están saliendo de que bueno, la resonancia con respecto a la fluoroscopia de la JR infraestima los prolapsos, ¿vale? Un 10, pero los que no son significativos, los significativos clínicamente prácticamente les ve todo. Y las intususpecciones decía que solamente un 70% se veían con resonancia, pero claro, eran las que verdaderamente eran más significativas. O bien estos otros artículos que relacionan la resonancia magnética en supino con la sedestación. Pues incidimos otra vez en lo mismo. Se pone de manifiesto menos los prolapsos, infraestima, vemos menos incontinencia, pero al final las conclusiones es que no es superior para los hallazgos que son clínicamente relevantes. En el compartimento posterior evaluamos el rectocele, que es el abombamiento de la pared rectal, la protrusión dentro de la luz y claro, una debilidad de la fascia endopélvica. Es más evidente durante la defecación, es decir, podemos hacer un estudio convencional de la pelvis y poner de manifiesto un rectocele y sin opacificar el recto seguro, pero si opacificamos y encima hacemos esta maniobra va a ser mucho más evidente. Y además, no solamente eso, sino que podemos valorarlo si ha hecho una defecación completa o no, podemos ver el residuo que queda dentro del rectocele. Podemos también cuantificarlos, desde pequeños a moderado. Lo medimos desde la distancia más caudal y anterior del rectocele a una línea que pasa por el canal anal. Y lo que he comentado antes, ¿no? Que la cantidad de gel que queda pues, nos va a dar una idea de si ha sido completa o no la evacuación. Aquí tenemos un vídeo de defecografía. Vemos, según haciendo maniobras de defecación, este rectocele, aparte del descenso de otros compartimentos.
repitiendo otra vez el mismo. La podemos monitorizar, pero básicamente el resumen sería en reposo, con maniobras de Valsalva, empecemos a ver un descenso. En la fase proctográfica, hay una diferencia entre Valsalva y la proctográfica, se pone mucho más de manifiesto, tanto el cistocel, incluso con apertura del cuello, podemos medirle, cuantificarle, y después, post-evacuación, ver que ha habido una defecación incompleta, ¿no? Tema más controvertido es la invaginación rectal. Claro, ventajas de la resonancia. Hay una importante, que probablemente puede ser una piedra angular, que es que la resonancia, con la resolución de contraste que tiene, permite diferenciar si es prolaso todo el espesor, es decir, si hay capa muscular y mucosa. Y no solamente eso, sino dice la distancia exacta hacia el canal anal, si es intrarrectal, proximal, extraanal, intranal, si es intranal y si es el extraanal, que es el prolaso rectal típico, ¿no? Y podemos establecer los grados, es decir, que hay algunas invaginaciones que son de pequeño grado y que simplemente es un pliegue de mucosa en el canal y que son asintomáticos, o bien de todo el espesor. Y la semiología es la típica morfología nube de la pared, una especie de doble pared en la que se puede diferenciar con resonancia magnética mucosa y muscular. Y como hemos dicho, siempre aunque tengan patologías típicas del compartimento posterior, hasta un 30% se asocian a otros compartimentos. Perdón. La videodefecografía. La videodefecografía convencional. Vemos que en la evacuación y vemos esta imagen de invaginación con esta forma de V. El mismo paciente en RM. Vemos que hemos rellenado con gel el compartimento posterior, el recto. Este paciente tenía útero, lo hemos rellenado con gel la vagina. Y en la defecografía, las maniobras de Valsalva, y vemos en la evacuación, ahí la imagen, esta forma de V, que corresponde a la invaginación. Y a una defecación obstructiva, es decir, no hay un vaciamiento, es la misma repetida, pues que produce una defecación incompleta, hay una obstrucción a la defecación. Esto más o menos sería en reposo. Si ves, aquí hay una contracción, es decir, aquí hemos dicho contraiga la musculatura pélvica, hay una elevación del plato elevador. Vemos que aquí la pared anterior está haciendo fuerza, está hacia adentro y no está convexa como cuando está haciendo maniobras de Valsalva y ya defecación, y esta imagen de V en la que se distingue mucosa y muscular en una invaginación. Y la imagen post-evacuación en la que es una defecación incompleta, ¿no? O este otro caso, según avanza, maniobras de Valsalva, la defecación, este gran rectocele, defecación obstructiva, esta forma de V, y enterocele. Al final de la defecación ves que baja todo el intestino y que no se hubiera puesto de manifiesto en este caso sin realizar esta prueba, ¿no? El resumen de esas mismas imágenes: reposo, inicio con Valsalva, pero ya inicio de la defecación. Veis aquí la vagina, cúpula vaginal opacificada con gel, pero aquí está evertida completamente. Con la defecación, un gran rectocele, post-evacuación, enterocele y defecación obstructiva con esta forma de V y obstrucción a la defecación. Bueno, otro tema que se puede ver con resonancia, pero en este caso con dificultad y tenemos menos experiencia, menos casos, es la contracción paradójica del músculo puborectal. Básicamente se trata de una defecación en la que hay un retraso en el inicio, va a ser prolongada, es decir, que si las secuencias duran 60 segundos, esto empieza más tarde, son incompletas y es más específico pues, una disminución del ángulo anorrectal en este paciente. Cuando intentaba hacer la defecación, si veis la musculatura,
cuando contrae la musculatura esto está convexo, aquí está intentando, está convexo porque está aumentando, sin embargo hay una contracción del plato elevador, y ves este ángulo agudo con respecto a esto. Es un paciente que tiene clínicamente anismo, radiológicamente anismo, pero a este todavía le faltaba hacer las pruebas de manometría. Y ahora ya para terminar un poco el síndrome del descenso perineal, es decir, bueno, pues hay pacientes los que tienen un descenso muy importante, pero de todo el periné, es decir, que hay una debilidad global, entonces ahí nos vamos a ayudar de las líneas H y M, pero la piedra, digamos, angular es el descenso de la unión anorrectal. El paciente, con las distintas maniobras, como siempre, reposo, valsalva progresiva, maniobras de defecación, vemos que hay un descenso de todos los compartimentos, un gran cistocele, enterocele, rectocele. Y el resumen un poco, vemos la unión anorrectal que ha bajado mucho, vemos que hay un gran cistocele, un enterocele y ahí también, bueno, tenía un poco ya había conseguido evacuar completamente. Bueno, ya para terminar, como conclusión, creo que la disfunción es complejo, con muchos órganos, y que la resonancia magnética yo creo que puede dar, es una herramienta que permite una solución un poco más global al diagnóstico. Quiero también insistir mucho en el abordaje multidisciplinar, es decir, intentar sesiones conjuntas. Nosotros lo hacemos una vez al mes, y en el que yo creo que el papel del radiólogo es importante, y la RM pues, puede ayudar a elegir la mejor técnica quirúrgica y en muchos casos modifica el plan inicial que tenía el cirujano una vez que se ha visto todo el comportamiento con resonancia magnética, todo ello sin radiaciones ionizantes, y permite también ver hallazgos incidentales. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la exposición. Y ahora yo creo que se puede abrir un turno de preguntas o de debate. Quien quiera, y en especial invito al doctor Olea por aquello de a ver si se puede precisar y manifestar aquí todas las dudas. Todas no. Yo tengo muchísimas.